Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez a la distancia. José Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Graciela querida, pues muy contento de saludarte en esta semana que ha estado bastante movida por la celebración de la 13ª Bienal Internacional de Radio, la cual comenzó el lunes pasado, el lunes 12, y va a terminar mañana viernes a la 1:00 p.m. con un manjar que es la interpretación de la pieza 8 por radio de Silvestre Revueltas. Así es, va a ser un manjar, como dices, no hay que perdérsela. Y bueno, como es tradición, la Bienal tuvo de todo: concurso de programas de radio, conferencias magistrales, mesas temáticas, conversatorios y presentaciones artísticas, desde luego. Entre lo más destacado fue el coloquio Miguel Ángel Granados Chapa, que tuvo conferencias magistrales, conversatorios y presentación del libro. También un conversatorio de mujeres indígenas estuvo muy interesante, mujeres indígenas que hacen radio comunitaria, y en la ciudad de Aguascalientes se realizó también un evento sobre la memoria sonora y su preservación. Un abrazo caluroso a Aguascalientes, por supuesto, y hay que decir que esta 13ª Bienal tuvo un acento especial en la radio comunitaria, como bien dices, en la radio indígena, en las mujeres, en los derechos de las audiencias. Y fue, por supuesto, muy interesante lo que los académicos y los hacedores de la radio tuvieron que decir esta semana dedicada a la radio. Y en el próximo programa les ofreceremos un reportaje sobre esta fiesta que este año coincide, además, con el centenario de la radio en nuestro país. Pero hoy vamos a hablar de un foro que se realizó la semana pasada, el foro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la AMIC, donde se habló de los derechos de las audiencias de la radio y la televisión, sobre los lineamientos que debe emitir el Instituto Federal de Telecomunicaciones para garantizar que se cumplan y la necesidad de contribuir desde la investigación a consolidar el servicio público de la radiodifusión. Le ofrecemos en este programa un resumen de lo más importante que dijeron los académicos de la comunicación en este foro. Por supuesto, y es un tema que hemos abordado en distintas ocasiones, pero nos parece de verdad muy importante resaltar que las audiencias tienen derechos, por ejemplo, ¿no? Que son muy importantes y que hay que ejercerlos, porque un derecho que no se ejerce es un derecho que se pierde, amigas y amigos. Pero además, como en cada programa, tendremos para ustedes nuestro resumen con las noticias de comunicación, las más importantes de la semana en la sección Notimedios. Así que le invitamos a que se quede y participe aquí con nosotros en El Fin Justifica a los Medios. Hola, qué bueno que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias, desde luego por internet. Los saludamos con el mismo entusiasmo con el que saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestras emisoras hermanas. Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Radio Universidad Autónoma de Baja California. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México. Igual a Radio en Guerrero. El Escarabajo Radio en Jalisco. Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán. Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. Recuerden que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales y desde luego en la página de Radio Educación. Es www.e-medioradio.edu.mx. Su participación nos resulta muy importante, así que los invito una vez más a ponerse en contacto con El Fin Justifica a los Medios. En Twitter estamos como @radioelfin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Escuchemos ahora Notimedios, con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios.
Secretaría de Gobernación dio a conocer que desde diciembre de 2018 a la fecha han sido asesinados 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos en el país. De estos, 7 profesionales de la información y 2 activistas estaban integrados al mecanismo de protección. De acuerdo con el reporte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, actualmente 1,478 ciudadanos están cubiertos por el mecanismo de protección, el cual opera mayoritariamente en la Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla. Además, se señala que desde la llegada de la Cuarta Transformación se ha fortalecido el mecanismo y se ha incrementado en 80% el número de personas beneficiarias. La Sociedad Interamericana de Prensa criticó que 30 años después del asesinato del periodista Víctor Manuel Oropeza Contreras, el crimen siga en la impunidad, por lo que pidió al gobierno mexicano poner fin a la ausencia de justicia en los asesinatos y agresiones al gremio periodístico. Víctor Manuel Oropeza, quien fue asesinado el 3 de julio de 1991, publicaba en el Diario de Juárez su columna A mi manera, donde criticaba y denunciaba la estrecha relación que desde ese entonces existía entre los cuerpos policíacos y los narcotraficantes. Los periodistas Carlos Loret de Mola, Laura Barranco y Juan Manuel Magaña, todos participantes en el noticiario matutino de Televisa, Primero Noticias en 2005, sostuvieron un careo frente al juez tercero de distrito en materia de procesos federales para dar su versión respecto al montaje televisivo que tiene en prisión a Israel Vallarta. En este careo, los ex colaboradores de Televisa, Laura Barranco, que en ese entonces era asistente de información, y Juan Manuel Magaña, coordinador de información, ratificaron su testimonio y afirmaron que Carlos Loret de Mola, conductor del matutino de Televisa, sí tuvo conocimiento de que el operativo era una recreación. Ante estas declaraciones, Carlos Loret de Mola se defendió argumentando que nadie en la producción le alertó que se trataba de un montaje. En un video publicado en redes sociales, Loret de Mola también dijo que no se ha podido probar que fue cómplice de las autoridades para este montaje. Reconoció haber cometido un error por no darse cuenta, pero afirmó que no acepta que se le señale por haberse coludido con las autoridades en este caso. Asimismo, en su programa Así las Cosas en W Radio, Loret de Mola afirmó que los ataques en su contra son arropados por medios de comunicación afines al obradorismo y mencionó que periodistas como Julio Hernández López y Carmen Aristegui le hacen el caldo gordo deliberada y sesgadamente, sin ningún equilibrio, a López Obrador. Tras estas declaraciones, Carmen Aristegui afirmó que Loret de Mola trata de distraer y evadir la responsabilidad que tiene en este caso y dijo que pasó de ser peoncito de Bernardo Gómez a peoncito de quién sabe quién. En este mismo sentido, Julio Astillero aseguró que ni él ni Carmen Aristegui reciben consignas de Palacio Nacional. El León Loret cree que todos son de su condición, señaló el periodista. El coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, afirmó que la mesa de negociación de la huelga en la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex tiene un avance de más del 90% y señaló que lo único que está pendiente es un acuerdo sobre el tema de los despidos. Ante versiones sobre un posible cierre de la agencia, el vocero presidencial dijo que no hay nada que informar sobre este punto, principalmente porque la Junta de Conciliación y Arbitraje no ha emitido el laudo sobre la imputabilidad de la huelga. Sin embargo, reconoció que ha habido varias propuestas que se están analizando. Una de ellas justamente es la posibilidad de cerrar la agencia, mientras el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex analiza una posible solución al conflicto. Esta semana, a más de 100 años del nacimiento de la radio mexicana, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto y el director de Radio Educación Gabriel Sosa Plata inauguraron la 13ª Bienal Internacional de Radio. En su mensaje, Sosa Plata afirmó que es imprescindible y urgente transformar el modelo de radiodifusión en el país frente a la presencia abrumadora de la radio comercial auspiciada por los gobiernos anteriores. Dijo que este trabajo debe estar encaminado a un modelo
modelo de radiodifusión más democrático, multilingüístico, plural e incluyente, pero sobre todo comprometido con los derechos humanos, las audiencias y la cultura del país. En noticias internacionales, en París, la autoridad de la competencia francesa impuso una multa de 500 millones de euros a Google por haber negociado de buena fe la aplicación de los llamados derechos afines, que se refieren a la retribución a los editores de prensa por el uso de sus contenidos. Esta es la sanción económica más alta impuesta por el organismo francés por no respetar una de sus decisiones. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Pues le invitamos a consultar Notimedios en nuestra página de Facebook, El Fin Justifica los Medios, y también en el blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Tenemos algunos comentarios de nuestro público del pasado 8 de julio. Juan Ernesto Guerrero Mancera nos saluda a todo el equipo del Fin Justifica los Medios y nos dice algo muy interesante, que los medios de comunicación nos dan la oportunidad de estar comunicados y de aprender de una manera o de otra. Así es, Ferrari Alf, por su parte, dice que está disfrutando del programa en este día lluvioso. Sí, caray, el clima está realmente lluvioso. Gracias, Ferrari Alf. Lorenzo Sánchez nos dice: hola, aquí rumbo al trabajo y escuchando el programa. Muy interesante. Recuerden que casi siempre los escucho. A veces no puedo escribir por el ajetreo, pero les mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Lorenzo. El señor Ernesto Luna, que siempre está atento a lo que sucede en Radio Educación, pues manda varios comentarios interesantes, pero entre las ideas que me gustaría destacar, dice que las redes sociales son una extensión de nuestros prejuicios, nuestros convencionalismos, ignorancia e irracionalidad. Y efectivamente, de eso hablábamos el programa pasado, Graciela. Así es, y bueno, pues los invitamos a participar. En Twitter estamos como @radioelfin, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Continuamos con nuestro programa. El reportaje. Foro AMIC, los derechos de las audiencias, un debate abierto. ¿Y la academia? La razón es que en mayo pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación revivió la facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones de imponer a los concesionarios de radio y televisión los parámetros mínimos que deben cumplir para garantizar los referidos derechos de las audiencias, que están vinculados, por supuesto, a los derechos humanos. El pasado 7 de julio se llevó a cabo un foro organizado por la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la AMIC, para discutir en torno a los derechos de las audiencias y los nuevos lineamientos en la materia. Respecto a esto, escucharemos a la maestra Adriana Solórzano, especialista en el tema. Actualmente ella es directora de producción y planeación de Radio Educación, aunque previamente fue presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. En una relación asimétrica como la que existe entre los medios de comunicación y quienes están expuestos precisamente a esos contenidos, es decir, televidentes y radioescuchas, los derechos se traducen en el respeto al carácter no solamente ciudadano, sino también al respeto que se nos debe tener por ser personas. Los derechos de las audiencias están muy vinculados a los derechos humanos. Es decir, ¿cuál es mi derecho como audiencia? En México están, digamos, especificados en el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Pero más allá de lo que dice la ley en México, porque pues los derechos de las audiencias existen en todos los países y son conceptualizados de diferente manera desde una perspectiva legal, donde sí coinciden es en esta perspectiva de derechos humanos. Es decir, hablamos de una representación digna de las personas, sobre todo de los grupos históricamente vulnerados. Hablamos del derecho a la pluralidad, porque están muy vinculados al derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión. Entonces, se traducen precisamente en esa posibilidad y en ese, efectivamente, derecho que tenemos todos
a recibir información plural, a recibir información sólida, a recibir información de una amplia diversidad de fuentes y al mismo tiempo a acceder como ciudadanos y como personas a esos medios. Incluye temas que tienen que ver con el acceso a la información, pero desde una perspectiva ya de accesibilidad en cuanto a la posibilidad no solamente de sintonizar y de poder tener ese acceso al servicio, sino también de que sea accesible para personas con discapacidad, por ejemplo. Esos también son derechos de las audiencias. Es derecho de las audiencias infantiles, pues el que haya programación adecuada para estas audiencias, el que estén las barras de protección, que haya avisos parentales. También es derecho de las audiencias el derecho de réplica, cuando menos como está conceptualizado acá en México. Pero insisto, si los quisiéramos englobar como una visión que trascienda la visión nacional, pues estamos hablando de los derechos humanos vinculados a la libertad de expresión y al derecho a la información, que se traducen precisamente en una representación con perspectiva de derechos humanos. ¿Por qué están en litigio en México? Pues porque en México, de toda la historia, sobre todo del desarrollo de la televisión y en buena medida de la radio comercial, pues somos puntos de rating, somos mercancías, somos vistos como, pues, de una manera mercantil. No están acostumbrados a mirarnos como sujetos de derechos, como ciudadanos, como personas que tienen derecho a la información, a la libertad de expresión, y entonces pues no les gusta, porque pues resulta que están muy acostumbrados los concesionarios a considerar que pueden hacer y deshacer sin o perdiendo la perspectiva de que se trata de un servicio público y que debe, por lo tanto, pues sujetarse a algunos parámetros, porque la verdad es que ni siquiera se trata, y ya lo apuntaremos más adelante, de normas que tengan que ver con lo punitivo o con la censura. Son marcos de actuación éticos, sobre todo, y son marcos de actuación sobre los que se pide que responsablemente se dé una respuesta cuando hay un abordaje inadecuado y hay queja de las audiencias. Por su parte, la maestra Beatriz Solís Leré, quien es la actual presidenta de esta Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, realizó un recuento de los últimos procesos legales que han enfrentado para lograr el restablecimiento de la facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, de emitir estos lineamientos en lo que refiere a los derechos de las audiencias. Recordemos que esta facultad se eliminó en 2017 con el argumento de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones estaba sobreregulando a los concesionarios, que por cierto se negaron a emitir códigos de ética en los que quedara clara la distinción entre información y opinión o publicidad. Claro, y lo que pretendían los dueños de las emisoras de radio y televisión era autorregularse. Sin embargo, en un terreno tan complicado como es este terreno de los derechos de las audiencias, la autorregulación, pues muchas veces termina siendo simulación. Y por eso, la AMDA, Asociación Mexicana de Defensores de Audiencias, decidió revertir la reforma. Llegamos al 12 de mayo, cuando la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ratifica una sentencia a un amparo que la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias había interpuesto desde finales de 2017. Entonces, la historia del 12 de mayo data de finales de diciembre de 2017, cuando la asociación interpone un amparo en contra de dos párrafos del artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que había sido reformado en el 2017, en esto que decidimos denominar la contrarreforma. O sea, las reformas que se establecieron en el 2017 todas afectaban al tema de las audiencias, al tema de los derechos de las audiencias y de los códigos de ética. Todos los concesionarios de radio y televisión en cualquiera de sus modalidades
están obligados a tener un código de ética en el que queden claros cómo van a garantizar los derechos de las audiencias y los compromisos que asumen para con las audiencias. Y están obligados a tener un defensor de audiencias. Estas cosas empezaron a no gustarle a muchos concesionarios, particularmente a los concesionarios comerciales o a los que han predeterminado el comportamiento casi de la televisión en este país. El párrafo original que venía inmediatamente abajo de donde se desglosan los derechos de las audiencias, que venía desde la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el artículo 256, decía lo siguiente: los concesionarios de radiodifusión o de televisión o de audio restringido deberán expedir códigos de ética con el objeto de proteger los derechos de las audiencias. Los códigos de ética se deberán ajustar a los lineamientos que emita el instituto, los cuales deberán asegurar el cumplimiento de los derechos a la información, de expresión, de recepción de contenidos en términos de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución. Los lineamientos que emita el instituto deberán garantizar que los concesionarios de uso comercial, público y social cuenten con plena libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial, y se evite cualquier tipo de censura previa sobre sus contenidos. Tan simple como eso decían el párrafo original. Con la reforma del 2017, ese párrafo se modificó a este párrafo. Los concesionarios de radiodifusión o de televisión, de audio restringido, deberán contar con un código de ética que, bajo el principio de autorregulación, tendrán por objeto informar al público en general la forma detallada de cómo el propio concesionario se compromete a respetar y promover todos y cada uno de los derechos de las audiencias. El código de ética será emitido libremente por cada concesionario y no estará sujeto a convalidación o a la supervisión previa o posterior del instituto o de otra autoridad. Dejar a la autorregulación en las manos del posible violentador, que derogue esos párrafos y que regrese a como estaban antes del 17, y que se le informe al Instituto Federal de Telecomunicaciones que emita lineamientos para la garantía de los derechos de las audiencias, que lo que peleábamos era nuestro derecho a defender derechos. Abonando más en torno al esquema de autorregulación y sus diferencias con el modelo corregulatorio, que es el vigente en México, escucharemos nuevamente a la maestra Adriana Solórzano, fundadora de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, quien señala que no todos los concesionarios tienen la voluntad de garantizar los principios éticos y de calidad que deben regir los contenidos que se transmiten de manera radiodifundida. Que claramente los medios públicos han sido una pieza fundamental porque han impulsado decididamente la figura de la Defensoría de las Audiencias, porque la impulsaron antes de que estuviera en ley, así que no menoscabo la contribución de los medios públicos a la causa y a que cada vez podamos precisamente también evolucionar a esos propios medios públicos, pero lo cierto es que también la ciudadanía y buena parte de la academia ha apoyado. Que quisiéramos que lo hicieran más, pues sí, claro, siempre uno quisiera sumar muchas más voluntades, más voces, más conocimiento y más esfuerzos, pero sí sería injusto decir que pues los medios públicos han sido los que han dado solo la batalla.
Me parece que buena parte de la ciudadanía también está interesada. Algunos estudiantes, afortunadamente, cada vez más también se van sumando con sus trabajos recepcionales, algunos investigadores abriendo estas líneas de investigación que vinculan a las defensorías de las audiencias como un campo, o a los derechos de las audiencias como un campo por explorar y por estudiar. Este mismo espacio pues da cuenta del interés que se puede generar, pero claro, sí se necesita difundirlos mucho más y por supuesto que sean más defendidos, porque ¿cuál ha sido siempre la bandera o el pretexto de los concesionarios comerciales? Pues dicen que no hay quejas, que las quejas pues están en la cabeza de quienes estamos peleando por estas causas. Yo creo que primero, sí sería muy bueno tener muchos más espacios para hacer esta labor pedagógica, porque los derechos de las audiencias no tienen que ver con las buenas conciencias, ni las buenas costumbres, ni una visión moralina. Es una perspectiva de derechos humanos. 2, los derechos de las audiencias nunca han buscado un carácter punitivo. Nunca hemos hablado de que esto se va a solucionar ni con multas, ni quitando concesiones, ni evitando la transmisión de contenidos. Ni siquiera se puede hablar de censura porque los defensores actúan sobre cosas ya transmitidas. O sea, nunca deciden previamente esto va o esto no va. Así que tampoco podemos hablar de censura en ese sentido. Y sobre todo me parece que hay que visualizar los derechos de las audiencias como un ensanchamiento de la libertad de expresión, no como un límite. La perspectiva de verlos como un límite creo que es lo que ha dañado más a esta área y a esta causa. ¿Por qué? Porque los argumentos simplones como que vemos a las audiencias como menores de edad, como incapaces de decidir, como que nosotros queremos decidir qué ve o qué no ve la gente, eso la verdad es que está muy alejado de las tareas de los defensores de las audiencias y de los derechos de las audiencias. Un defensor de las audiencias es una figura de diálogo que busca precisamente pues esas áreas de oportunidad para mejorar los contenidos, y quien no mire que en la televisión hay sexismo por todos lados, pues es que no ha aprendido la televisión, y esas áreas de oportunidad están ahí para una discusión pública, para un debate público. El defensor lo que hace es dar argumentos y una perspectiva más sólida que vaya guiando precisamente ese debate, un conciliador entre las quejas de las audiencias y el generador de contenidos, que no siempre genera esos contenidos de manera inadecuada, con dolo. Muchas veces es solo porque no lo ha reflexionado, porque tiene entrañado también o inserto en su propia... ¿cómo decirlo? Tiene también prejuicios. Crecimos en un ambiente similar todos, y no por el hecho de ser trabajadores de un medio de comunicación ya vamos a tener claridad con respecto de todas las veces que podemos ser discriminadores o generar estigmas. Lo que busca un defensor de las audiencias es encontrar estos puntos que pueden ayudar a dar un cambio, porque no queremos que se sancione al generador de contenidos, ni que lo despidan, ni exhibirlo, ni ponerle 3 taches, ni ponerlo en una lista negra. Queremos que ya no sea reiterativo con un discurso que es vulneratorio de derechos humanos. Finalmente es una tarea, la verdad, tan noble que a veces a mí sí me da coraje ver cómo le dan la vuelta y comienzan a hablar de límites y de censura. Porque, insisto, la verdad es que no se busca la censura de nada, sino la reflexión hacia una mejor generación de contenidos más respetuosa. Al final, a mí cuando menos me deja mucha esperanza de que la incidencia siempre es posible y que siempre es posible empujar cambios positivos. Ahora, sí trabajar con los colaboradores de los medios de comunicación es importante, pero todos esos trabajadores alguna vez fueron estudiantes. Entonces, si desde las aulas se conocen estos temas, se les forma, se les involucra, pues vamos a tener trabajadores más conscientes, generadores de contenidos más conscientes. Al final, todos ellos pasaron por nuestras aulas. Entonces, pues también podemos hacer mucho desde allá.
Estamos en El Fin Justifica los Medios. Los invito a ponerse en contacto con nosotros. De verdad que nos interesa mucho su punto de vista en torno a los derechos de las audiencias. Usted sabe que tenemos derechos como audiencias, tanto de la radio como de la televisión. Y por supuesto quiero pensar que también en las redes sociales. ¿Por qué no se comunica con nosotros? En Twitter estamos como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica los Medios. Retomamos este tema tan interesante del cual ya hemos hablado, pero que es un tema muy nuevo en México y del que todavía hace falta que las audiencias conozcamos más y sobre todo que los llevemos a cabo, que los ejerzamos. El objetivo de los derechos de las audiencias no es reducir la libertad de expresión de las personas a cuadro o frente al micrófono, como se ha hecho creer desde los medios comerciales, sino garantizar el derecho de la ciudadanía a la información y a contenidos de valor, a contenidos de calidad, que no reproduzcan estereotipos, porque la radiodifusión es un servicio público, como nos lo recuerda la maestra Beatriz Solís, quien también es defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Un derecho que no se ejerce y que no se le garantiza, pues queda en buenos deseos. Y me parece que de eso ya las audiencias de radiodifusión tienen suficiente experiencia. En este debate que surgió a partir del 12 de mayo de este año, muchos de los argumentos que establecieron los artículos que hablaban y que asusaban y decían que había una amenaza en ciernes de censura, se argumentaba que todas las audiencias y ellos respetaban absolutamente el derecho de las audiencias a que si no les gustaba lo que se les transmitía, le cambiaran de canal. El derecho a cambiar el canal era un derecho absolutamente válido para cualquier audiencia. Es más, casi no lo dijeron así, pero así lo interpreté yo. Es el único derecho que vale. El que si no te gusta, le cambias. Lo que pasa es que no se ha discutido lo suficientemente que lo que la Constitución en el 2013 estableció fue que la radio y la televisión abiertas son servicios públicos. Por primera vez fueron declarados por la Constitución como servicios públicos, no como actividad de interés público, como lo decía la ley anterior. Es un servicio público y todo servicio público tiene que estar garantizado por el Estado. Así dice la Constitución, no la ley. Que la ley la pudieron cambiar, pero la Constitución así lo dice. Y si a mí un servicio público me llega en situaciones de poca calidad, si el agua que llega a mi casa me llega de baja calidad, no me pueden decir que entonces le cierre a la llave y compre un garrafón, como me están diciendo que si no les gusta, pues que le cambie. Es un derecho. Y yo creo que lo que está detrás de todo este proceso y de estas figuras y de esta intencionalidad del legislador en el 2013 es precisamente empezar a generar una de las dos tareas fundamentales que tienen los defensores de las audiencias. Una es el registro y la atención a todas y cada una de las quejas que hayan violentado o no hayan violentado ningún derecho. Tienen derecho a ponerse en contacto con el medio que están recibiendo, que están viendo, hasta para mandar una felicitación. La otra tarea fundamental que de pronto se abre en este campo, que es un nuevo campo profesional también, el de los defensorías de las audiencias, es el de la formación de audiencias críticas frente a este servicio que recibimos, porque están usando un bien de la nación. La lista de pendientes que como academia seguimos teniendo frente a este tipo de temas que si bien parecieran coyunturales, yo creo que son de largo plazo. Todo este debate me parece que, si bien es cierto, es un tema que está en la realidad
puntual que surge en la realidad y que no puede estar ignorada por la academia como un objeto de estudio, como una circunstancia político-social que tiene que ser documentada, que tiene que ser analizada, que tiene que ser rebasada por quienes reflexionan, no nada más por quienes hacen. Yo creo que el vínculo entre quien hace y quien reflexiona es lo que más enriquece a la academia. Entonces, sí, yo creo que hay necesidad de mayores debates entre los académicos, de mayor, a lo mejor, impulso a la investigación sobre las audiencias, más allá del tema cuantitativo o cualitativo o antropológico, que es maravilloso. Empezar a conocer a las audiencias desde su práctica. Los defensores de las audiencias podemos convertirnos y somos fuente fundamental para la información que los investigadores tienen que desmenuzar y tienen que hacerle la autopsia a toda la información que las audiencias nos están diciendo a los defensores. ¿Qué ven? ¿De qué se quejan? ¿Quién se acerca más al medio? ¿Para qué se acercan a los medios? ¿Para decir qué? En fin, ese tipo de preguntas me parece que son preguntas de investigación y que deben ser atendidas. Cabe mencionar que los derechos de las audiencias pues no tienen un carácter punitivo, es decir, los concesionarios no van a ser castigados, no van a perder sus títulos de uso del espectro radioeléctrico si no cumplen con estos derechos. Simplemente tendrían que reconocer si es que hubiera un error, hablar en torno a ello, y para ello es que existe precisamente esta figura del defensor de las audiencias. De hecho, cabe mencionar que nuestra emisora Radio Educación fue el primer medio en México en instaurar la Defensoría de las Audiencias, aún antes de que la ley obligara a esto. La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, por su parte, tiene, fíjense ustedes, un solo defensor que atiende las quejas de las audiencias de más de 1,400 medios afiliados. Imagínense. Bueno, eso es como una forma de cumplir con el requisito, pero pues sin ganas de que realmente esto funcione, ¿verdad? A continuación, escuchemos las palabras de la maestra Adriana Solórzano, directora de Producción y Planeación de Radio Educación. Ojalá ellos quisieran la autorregulación, pero en realidad tampoco quieren autorregularse, me parece, y ese es el problema. En general, en el mundo, los derechos de las audiencias funcionan bajo precisamente un paradigma autorregulatorio, y en principio no debería ser un problema eso, porque finalmente, si los medios de comunicación establecen parámetros éticos y una figura como es un defensor de las audiencias o alguna similar que funcione como una conciencia ética, pues en realidad nadie tendría por qué cuestionarlo, menos si ha sido a voluntad del propio medio que quiere subir sus estándares de calidad. El problema en México se ha dado porque esa autorregulación nunca llegó a los medios de comunicación. Es decir, hablamos de que las defensorías del lector, pues tal como las conocemos ahora, funcionan desde los 60 en Estados Unidos. Las defensorías de las audiencias de medios electrónicos como radio y televisión, digamos que en los 90 estaban ya presentes en la mayor parte de los medios de comunicación europeos y estadounidenses, pero no llegaban a México porque los concesionarios no querían adoptar precisamente estas medidas autorregulatorias. En México lo que hay es un modelo corregulatorio y es importante señalarlo. Es un modelo corregulatorio porque la figura de la Defensoría de las Audiencias está obligada por la ley y los derechos de las audiencias están reconocidos constitucionalmente. ¿Por qué lo tuvo que obligar la ley? Precisamente porque nunca hubo voluntad de los concesionarios para hacerlo de manera autorregulatoria. En el momento en el que los concesionarios introducen esta frase de que bajo los principios de autorregulación en el párrafo modificado, pues lo que estamos viendo es cómo precisamente desplazan al órgano regulador de la disposición, precisamente para dejarlo
pues eso en un ámbito autorregulatorio cuando estamos en un modelo corregulatorio. Y necesariamente en México necesitamos ese modelo porque no hay voluntad de los concesionarios para cumplir precisamente con estos estándares de calidad y éticos y de perspectiva de derechos humanos. Creo que aquí el asunto es considerar que sobre todo los derechos tienen que tener una autoridad garante. Y en este caso, si el derecho no tiene una autoridad garante, es decir, no tiene al Instituto Federal de Telecomunicaciones, entonces en efecto estamos en un esquema simplemente autorregulatorio, pero en México sería una simulación, porque no están poniendo la figura por voluntad, sino por obligación. Entonces se vuelve el cumplimiento de un requisito que no avanza más allá de eso. Así que por eso es necesaria una autoridad garante. Ojalá tuviéramos medios de comunicación con concesionarios tan responsables socialmente que no hiciera falta un modelo corregulatorio, pero eso lo vemos a diario, nada más comprender la televisión o escuchar la radio comercial. Esa responsabilidad social está muy lejana, pero pues una cosa es que el concesionario no esté convencido de que se necesita y otra muy diferente es que el Estado, que es garante del derecho a la información, pues no haga nada, ¿no? Le corresponde al Estado hacerlo, así que le corresponde al órgano regulador, pues participar. Como escuchamos, el foro concluyó recalcando la importancia de hablar en torno a los derechos de las audiencias desde muchos frentes, desde las propias escuelas, inclusive desde casa, con los más pequeñitos, por supuesto. También se habló de la necesidad de abrir investigación desde la academia para recalcar la importancia del tema, porque si bien desde los medios públicos hablamos continuamente de esto, la realidad es que todavía muchas personas en México desconocen que tienen derechos como radioescuchas y televidentes. Desde El Fin Justifica los Medios, felicitamos a la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias por su labor y por haber ganado el amparo que restablece los lineamientos que tendrá que emitir nuevamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y por supuesto, tengan la seguridad que vamos a estar muy pendientes de ello. Y les invitamos a que visiten nuestras redes sociales. Estamos continuamente compartiendo contenidos muy interesantes sobre este y otros temas relacionados con los medios de comunicación. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás. Vamos a cuidarnos todos. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Trabajamos para usted en esta emisión del Fin Justifica los Medios, Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.